está en secreto. El hombre causal se desenvuelve bajo la dirección del Padre y vive en el mundo de las causas naturales. Es el verdadero hombre. Al hombre lo causal, al hombre real, al hombre en el sentido más grande de la palabra, lo encontramos en el mundo de las causas naturales. Es esa región donde se escuchan las sinfonías del cosmos. Es en esa región donde escucha uno las melodías de la vida universal. Es en esa región donde venimos a hallar el karma. Porque en esa región trabajan los señores de la ley. El hombre causal puede absorberse sus vehículos astral y mental para vivir precisamente en esa región. Desde allí se proyecta ya hacia las regiones de la mente cósmica y sus profundidades, pues ya hacia las regiones del mundo de la astral, para aparecer posteriormente en el mundo físico. En nombre de la verdad tendría yo que decirles que para poder existir aquí con ustedes, para poder platicar aquí con ustedes, necesito proyectarme en lo personal desde el mundo causal, porque yo tengo mi centro de gravedad en el mundo de las causas naturales. Desde aquí me proyecto hacia el mental, posteriormente hacia el astral, y por último, haciendo grandes esfuerzos, vengo aquí al físico para platicar con ustedes. Pero estoy platicando con ustedes por concentración, porque mi centro de gravedad está en el causal. Soy un hombre del mundo causal. Y si algo digo, si algo explico, es por mandamiento, que porque se me ha ordenado entregarle a ustedes este mensaje. Y lo hago con el mayor gusto, a fin de que ustedes puedan hollar la senda de la revolución de la conciencia, de la revolución en marcha, de la revolución espiritual, integral, divinal. Quiero pues que entiendan que el hombre es lo que cuenta y que el sol tiene interés en crear hombres. El sol desea una cosecha de hombres solares y trabaja febrilmente en estos momentos para lograrlo. Quiero que sepan ustedes que cuando una raza pierde todo interés por las ideas solares, el sol también pierde todo interés por la raza y la destruye. En estos momentos el sol quiere destruir esta raza porque ya no le sirve para su experimento. Mas antes de destruirla, hace un esfuerzo supremo. Saca con grande esfuerzo una cosecha pequeña, aunque sea, de hombres solares. Ustedes atienden nuestro llamado. Si en ustedes se crea la disponibilidad al hombre, el sol podrá absorbérselos como hombres solares. Pero se necesita que ustedes cooperen con el sol. Solo así podrán transformarse en hombres solares. Se hace urgente que ustedes, antes que todo, sepan transmutar. El hombre solar solamente puede crearse con la energía solar. Y esa energía está contenida precisamente en el azogue en bruto de los sabios, en el mineral en bruto. Tal elemento es el Edexio Gejare,
es decir, el esperma sagrado. Quienes cometen el crimen de extraerlo de su organismo con propósitos pasionales se alejan demasiado del sagrado sol absoluto y se hunden definitivamente en los mundos infiernos hasta su desintegración final, para que los gérmenes del hombre puedan desarrollarse en el organismo. Se necesita que sean tocados por los rayos o emanaciones que vienen del sagrado sol absoluto. Sin tales emanaciones los gérmenes permanecen infecundos y degeneran e involucionan espantosamente hasta la muerte segunda. Que las ondulaciones cósmicas que vienen del sagrado sol absoluto puedan tocar los gérmenes del hombre, se necesita que no nos alejemos del sagrado sol. No se aleja demasiado de ese astro cuando fornica y adultera. Así que debemos entender que ni a los fornicarios ni a los adúlteros los toca el sagrado sol absoluto. Por eso fracasan. No puede sacar el sol cosecha de los fornicarios, ni tampoco de los adúlteros. Para que el sol saque alguna cosecha, se necesita que nosotros marchemos de acuerdo con la ley. ¿Qué se entiende por fornicario? El que derrama el vaso de Hermes Trismegisto. ¿Qué se entiende por adúltero? El que entra en contacto sexual con persona que no pertenece a él. Por ejemplo, un hombre que toma a otra mujer y abandona a la que tiene, es adúltero. Aún más, si la tomase únicamente para transmutar, sigue siendo adúltero. Que si carga dentro de su espina dorsal un tipo de energía, la de su esposa, y luego entra en contacto con otro tipo de energía, la de otra que no es su esposa. Estos tipos de energía igual se destruyen entre sí. Es una ley física, que dos tipos de energías igual en oposición se destruyan entre sí. Viene un cortocircuito, se quema un cable. ¿Cuál? El de cierto hilo que existe en la espina dorsal y por el cual sube el azufre, es decir, el fuego. Al quemarse, pues el alquimista pierde grados, poderes, fracasa en la gran obra. El trabajo es pues muy delicado. Por eso se ha dicho en el Apocalipsis de San Juan que ni los adúlteros ni los fornicarios podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Eso es obvio. Ellos se alejan demasiado del sagrado sol absoluto. No alcanzan las emanaciones del sagrado sol a tocar sus gérmenes sexuales. Y estos entonces se tornan involutivos y al fin se pierden. Quien quiera cooperar con el sagrado sol absoluto debe poseer aún facultades extraordinarias. No debe haber perdido la capacidad de asombro, ni tampoco debe haber perdido la capacidad del remordimiento. El que no es capaz ya de asombrarse por nada, jamás tampoco puede acercarse a lo nuevo. El que no es capaz de sentir remordimiento por sus malas acciones, incuestionablemente marcha por el camino del fracaso. Hay gentes que ya no sienten remordimiento por nada.
¿Pero qué es el remordimiento? Cuando el ser, cuando las partes superiores del ser se enfrentan ante el sagrado ser absoluto, ven la realidad. Y si sus partes inferiores marchan por el camino equivocado, entonces surge en el ser el remordimiento. Este remordimiento del ser es transmitido a la personalidad. Pero cuando ya alguien no puede sentir remordimiento por nada, es señal de que se alejó definitivamente del ser, porque solo el ser puede sentir remordimiento. Y quien ya no es capaz de sentir remordimiento está muy lejos del ser, de su propio ser y de las distintas partes del ser, porque el ser tiene distintas partes autónomas y autoconscientes. ¿Qué podría esperarse de alguien que ya no siente remordimiento? Ese alguien seguro candidato para el abismo y la muerte segunda. Si hay alguien que todavía tenga remordimientos, que sea capaz de sentir remordimiento por las malas acciones cometidas, ese alguien es digno para nosotros de admiración. Yo francamente admiro al que todavía siente remordimiento. Conozco a algunos que todavía son capaces de llorar por las malas acciones cometidas en vidas anteriores. Obviamente cuando yo escucho a gente así, no puedo menos que sentir cierto consuelo en el corazón. Sé que esas gentes pueden autorrealizarse. Es cuando encuentro a alguien que no siente remordimiento por nada, ni por ninguna mala acción cometida, el dolor invade mi corazón. Porque sé que ese alguien es un caso absolutamente perdido. Esa es la cruda realidad. Todavía me viene a la memoria una escena cuando yo era un adolescente. En aquella época pude encontrarme con un gran intelectual. Indubitablemente aquel amaba el vino. Y entre concepto y concepto no dejé de acompañarlo en algunas copas. Sin embargo, al otro día sentí yo gran remordimiento. Se lo dije a él, siento remordimiento de haberme tomado aquellas copas. Respuesta: yo sí no siento remordimiento. Y que vengan otros. Me llené de horror. Pude ver a aquel hombre cómo bebía y bebía y bebía incansablemente. Y pasaban las horas y seguía bebiendo. Me lo encontraba por las calles bebiendo, hecho un desastre, y en el más horripilante desaliño. Y pasaron 8 días y lo veía yo todavía bebiendo. Lejos me mantuve de él. Lo había acompañado en unas pocas copas, pero jamás lo volví a acompañar. Ese hecho me sucedió cuando yo era todavía un adolescente. Entonces sentí el remordimiento por unas pocas copas que hube de tomar. Pero aquel, obviamente, tiene que haber muerto hace mucho tiempo. Es posible que ahora involucione entre las entrañas de la tierra bebiendo todavía. Jamás le llegó el remordimiento. Quien no siente remordimiento es un caso absolutamente perdido. Fracasa inevitablemente.